Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de las características que tiene el terrorismo, ¿sí? Como sabemos, bueno, el terrorismo es una amenaza emergente, ¿sí? Y tiene amplias definiciones que están desarrolladas en los textos. Y a su vez, nosotros vamos a hablar un poquito de las características. En primer caso, la violencia indiscriminada, ¿sí? La violencia indiscriminada de la violencia utilizada por el terrorismo no diferencia en sus actividades ni por sexo, ni por religión, ni por edad, ¿sí? Condición social, etcétera. Una manera de justificar esta descripción del fenómeno terrorista es que los atentados se realicen en lugares públicos, que aunque en algunos casos, digamos, pueden ser concentraciones específicas, como por ejemplo fue la AMIA acá en el país, o en algunos sectores puntuales que tienen relaciones con lo religioso, son sitios en los cuales asisten toda clase de personas. Y tampoco debemos olvidarnos que aquellos que se convierten en sus víctimas por el solo hecho de circular en las cercanías del objetivo central del atentado. Pensemos en el World Trade Center, que en su momento, bueno, además de morir una cantidad enorme de personas, hubo personas que solamente circulaban por la calle o pasaban por ahí o habían ido casualmente y también fueron víctimas de ataque terrorista, ¿sí? Con lo cual, la violencia es indiscriminada, ¿sí? No tiene, si bien el ataque terrorista, como vimos en otros videos, tiene como objetivo atentar contra la legitimidad del Estado, su violencia es indiscriminada, no discrimina en el momento del ataque, ¿sí? También estos ataques, ¿sí? Son impredecibles, ¿sí? Otras de las características. Obviamente, a pesar de los grandes esfuerzos que se han a cabo las diferentes fuerzas de seguridad de todos los estados, ¿sí? De la comunidad internacional, y los servicios de inteligencia también, obviamente se han desbaratado muchos atentados alrededor del mundo, eh, pero el terrorismo se caracteriza por la, ¿sí? A pesar de los grandes esfuerzos de las fuerzas de seguridad de los estados y los grupos de inteligencia de estos estados, ¿sí? De la comunidad internacional, que han permitido que se hayan desbaratado varios intentos de atentado en el mundo, el terrorismo se caracteriza por esto de ser impredecible, ¿sí? Los ataques son impredecibles, y es muy difícil establecer en qué condiciones espaciotemporales se van a dar estos atentados, los cuales se efectúan en distintos lugares del mundo por estas cuestiones de lo que vimos antes de las células, que a veces son directamente dirigidas por el poder central del grupo terrorista o son estos llamados lobos solitarios, ¿sí? Con lo cual existe una multiplicidad de objetivos posibles de los ataques terroristas y entonces es impredecible saber, ¿sí? Dónde se va a suceder. Esto no quiere decir de que las fuerzas de seguridad y como dijimos antes, los servicios de inteligencia de los países hayan podido desbaratar algunos ataques terroristas, pero este, es impredecible, ¿sí? Una de las especies es impredecible. Por otro lado, existe la inmoralidad, siguen estos. ¿Por qué? Porque la única manera de poder llevar a cabo los ataques terroristas es la ausencia de una escala de valores, ¿sí? De que le permita al terrorista discernir que no existen motivos valederos para que justifiquen el empleo de la violencia bajo ninguna circunstancia o cualquiera sea su naturaleza, y cuyo efecto inmediato es la pérdida de la vida humana o de daños de la salud, muchas veces irreparables, ¿sí? Porque no siempre en los ataques terroristas, además de morir gente, también hay muchas personas que quedan inválidas, quedan con problemas psicológicos, que esos son irreparables. Entonces, hay una imposibilidad del terrorista, sea el grupo o la persona en sí, de discernir entre lo que nosotros conocemos como el bien y el mal, o los efectos que puede traer en otras personas estos actos. También otra característica es la acción indirecta. Es indirecta porque la acción terrorista no está dirigida esencialmente a las víctimas inmediatas de ese atentado, como dijimos antes, sino a sembrar el terror de manera general o intimidar a la sociedad, especialmente de diversos gobiernos, a fin de obtener sus objetivos. Como dijimos, de poner en juego la legitimidad del Estado o de la seguridad internacional en sí.
como han abandonado el camino pacífico, que quizás nunca lo han transitado, por ejemplo, Al-Qaeda, siempre eligen la violencia como medio, como el medio político, ¿sí? Entonces, la acción del terrorista es indirecta, como dije antes, porque su objetivo no son las víctimas de ese atentado, sino es con ese atentado poner en juego, poner en jaque la legitimidad del Estado o de algunos valores de la sociedad. Y algo que es muy importante también, que justamente hablábamos previamente con esto del desbaratamiento, digamos, de algunos atentados, es la premeditación. Las acciones o los atentados terroristas son planificados minuciosamente, ¿sí? Seleccionan los objetivos y el momento en los cuales se van a llevar a cabo. Digamos, las condiciones espacio-temporal se definen en íntima relación a la potencial repercusión que este atentado vaya a generar, ya que en un atentado que quede con poca difusión o en el anonimato, digamos, no cumple con su meta principal, que es difundir en los medios de la sociedad, influir, digamos, en los medios para infundir miedo en la sociedad. Justamente un atentado que no tiene repercusión mundial es un atentado que no cumple completamente con el objetivo de los terroristas, ¿sí? La premeditación es clave, y los tiempos en cual se lleva a cabo el atentado también está puesto, es un factor clave en el momento del planeamiento de este.